Terco lo invita a participar de la jornada Pastoreo Racional y Gestión del Pasto. La ganadería para el siglo XXI, martes 15 de septiembre a las 18:30 horas en el Salón Multiespacio de Expo Prado 2020. Virtual por YouTube, Canal Terco Uruguay. Foro con productores y técnicos referentes. El irreversible camino hacia el pastoreo racional. Foro con instituciones. Pastoreo racional como motor del desarrollo del país. Moderadores. Ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, ingeniero agrónomo Luis Carrau Gallinal. Organiza Terco Uruguay, PEL, Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, Plan Agropecuario. Apoyan Blasina y Asociado, Foro Rural, todoelcampo.com.uy y Radio Rural. Martes 15 de septiembre, 18:30 horas en el Salón Multiespacio de Expo Prado 2020. Jornada Pastoreo Racional y Gestión del Pasto. La ganadería para el siglo XXI. Terco, todo para el pastoreo con eléctrico. Ve a la bomba tecnológica Newpel 68 joules para dividir con eléctrico de Nueva Zelanda, y Terco lo tiene. También alambre, varillas, carretes, balanzas, jeringas Pensagro y porteras automáticas. Y no se olvide del bombeo solar Terco para sustituir molinos o tajamares con nuevos modelos híbridos. Stand Terco, www.terco.com.uy o 2924 6440. Buenas tardes a todos los presentes y a una gran cantidad de gente que nos está haciendo por internet. Hay mucha expectativa por esta temática que vamos a tocar hoy. La jornada esta se llama, ya todos lo saben, pero bueno, Pastoreo Racional y Gestión del Pasto, Ganadería para el siglo XXI. Es organizada por la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, el Plan Agropecuario y la empresa Terco. La verdad que es un honor abrir esta jornada para nosotros. Es un tema que es muy convocante, pensamos que es una palanca para el desarrollo del país. Y bueno, la idea es que todos los productores que nos van a presentar sus experiencias hagan un gran aporte, porque ellos la verdad que tienen el gran mérito de estar todos los días atrás de este tema. Y por supuesto también tenemos grandes esperanzas de que el panel de las instituciones también aporte esta simbiosis que necesitamos para potenciar la producción pastoril uruguaya. Nos van a moderar, es un orgullo contar con el apoyo del ingeniero Esteban Carriquiri, presidente del plan y admirador de todos los que hacen pastoreo racional, como me dijo que lo presentara. El otro moderador es el amigo Luis Carrau Gallinal, que nos acompaña hace mucho tiempo, pero muchos años, productor rural y asesor privado de productores. Y la tercera moderadora es Ana Perugorría, que está ahí, extensionista del Plan Agropecuario y experta en el tema de comunicación a distancia. Por supuesto agradecemos a los productores que han hecho un esfuerzo bárbaro en venir y al panel de instituciones, a todas, que después bueno, las va a nombrar Esteban Carriquiri y los moderadores. Y agradecemos, por supuesto, al locatario, el ingeniero Gabriel Capurro, presidente de la ARU, que nos presta el local. Y agradecemos también a la prensa, que ha ayudado mucho en la difusión de esta jornada. Así que no los quiero entretener, los paso con Esteban, ¿sos el primero que hablas? Bueno, buenas noches a todos. Tres cosas voy a decir. Una, realmente una felicitación y un agradecimiento a Álvaro Frigerio de Terco. Realmente es una persona, es Terco, pero es una persona con una visión y un talento impresionante, porque hace años que nos viene convocando a cosas y siempre le salen bien porque tú tienes la virtud de tener visión de las cosas, sabe
a dónde apunta, es un empresario exitoso, pero además apuesta, y apuesta fuerte, pero además tiene el talento de que las cosas las va organizando. Bueno, esto hace un año que ya estaba preparando esto. Y lo prepara y le pone un cariño impresionante. Y además, el tercer ingrediente es que tiene una humildad, porque jamás lo van a ver ostentando de lo que hace. El tipo hace todo y con perfil bajo. Así que muchas gracias, Álvaro, por convocarnos de nuevo a este evento. Y después, un honor trabajar con Luis Carrado nuevamente. Ya son varias luchas que tenemos juntos en esto de moderar. Y la verdad que un placer bárbaro. Y este año incorporamos a Ana Perugorría, que es técnica del plano pecuario, pero que además es mujer, y que nos pareció importante dar esa señal, porque aportan en la organización de estas cosas. Ya nos aportó cosas que nosotros no habíamos tenido en cuenta, pero además queremos dar esa señal en especial. Y voy a presentar un agradecimiento especial a los 5 productores que nos acompañan, elegidos de la pata, por sus capacidades y por su experiencia, y a las 7 instituciones que nos acompañan, que también todos pensamos que cada una de ellas desde un aporte diferente podía aportar a esta temática, que es una temática tremendamente demandada en el país y en el mundo, y me parece que era una buena señal poder tener la palabra de todos ustedes. Así que vamos a empezar la parte formal. El foro va a tener un primer tiempo y un segundo tiempo, como hablamos en el fútbol. El primer tiempo, los productores, y en el segundo tiempo, las instituciones. Voy a presentar a los 5 productores: José Pedro Cristina, Manuel Solari, Marta Martínez, Gabriel Fillat y Pablo Carrasco. Vamos a hacer la modalidad de hacer una pregunta general a todos ellos, y después una pregunta individual que fue diseñada para cada uno de ellos. Y voy a presentar al primero. José Pedro Cristina es ingeniero agrónomo, es un referente nacional en pastoreo racional desde hace muchos años. Si bien se lo relaciona con la producción intensiva de Lanares en el departamento de Colonia, es asesor privado en producción intensiva tanto en ovinos como en vacunos. ¿Vos decís que tengo que hablar más fuerte todavía? La pregunta para José Pedro es una pregunta general. Va a ser la misma para todos en el primer bloque. ¿Por qué entró en el pastoreo racional y qué resultados ha obtenido del mismo? Hola. ¿Se escucha? Buenas noches a todos, buenas tardes. Y también agradecer el hecho de poder estar acá y intercambiar y exponer un poquito las ideas que uno tiene. En realidad, voy a ser bien franco, cuando yo comencé era en el año 82, recién salido de facultad, en un campo en Colonia, cerca de Colonia Valdense. Eran 46 hectáreas y empezamos en un campo que era prestado, porque no era ni arrendado, con una falta de capital bastante importante. Y en ese momento arrancamos haciendo pasturas en base a asociación con otros agricultores que hacían agricultura y dejaban la pastura implantada, con la idea de hacer semilleros de semilla fina, que en esa zona funciona muy bien. Y entonces después vimos que a esa producción forrajera se le podía poner alguna producción animal arriba. En ese momento había, era la época que había 26 millones de lanares, ¿no? Pero en ese momento, en esa zona, se podía arrancar con un tambo, cosa que nosotros no podíamos tener esa inversión, o podíamos empezar con ganadería, y ganadería sería o vacuna
o ovina. La ganadería vacuna, el valor histórico de un novillo eran 10 ovejas. En aquel momento teníamos, por el valor de un novillo, se compraban 22, 23 ovejas. Entonces decidimos comprar ovejas y cuando decidí comprar ovejas, la gente de la zona, el vecindario, eso, siempre me decía que ahí no era una zona ovejera, evidentemente no lo era, y que había problemas de robo, de perros y todo eso. Lo que más o menos lo que se sigue diciendo ahora. Entonces digo, ahí hicimos, empezamos con un lotecito de ovejas, de 45 ovejas, y como las encerraba todos los días por el tema de la protección, por la seguridad, todos los días la cambiaba de lugar, igual que hacía el tambero. Ahí empezó el pastoreo rotativo nuestro. Vimos la potencialidad que tenía, empezamos a ver que las ovejas, o sea, la dotación siempre quedaba corta. Y bueno, y terminamos durante 14 años que estuve ahí, en ese campo, en 46 hectáreas con 840 ovejas de cría, vientre de cría, o sea, más todos los corderos. Y anduvo espectacular, realmente se hacía muy eficiente el uso tanto de las pasturas como desde el punto de vista de crecimiento de los animales. Con cambios diarios, con un pastoreo rasante y un retorno muy largo, para lo que es normalmente aconsejado, digo. Nosotros ahí estábamos volviendo prácticamente con 140 a 150 días. Quiere decir que había 2 o 3 pastoreos por año en cada una de las zonas y eso hacía que no hubiera compactación. Y desde el punto de vista sanitario de las ovejas también anduvo muy bien. Ese fue realmente el inicio y cómo fue justificándose paso a paso cada una de las cosas. Y a partir de ahí es que llegamos después a eso mismo, extenderlo con otros criterios, con otras cosas. Pero yo creo que lo más interesante que nos dejó todo ese periodo y ese aprendizaje es saber el potencial de producción que podemos tener de una hectárea haciendo una utilización del forraje que uno produce, que es interesante ver. Yo me acuerdo en ese momento hacer una pradera costaba $300 más o menos. Y un campo, una hectárea en aquel momento en Colonia valía 600. Entonces no había mucha relación. Hoy en día vale 400 y pico dólares hacer una pastura buena, pero un campo vale 5 o 6 mil dólares. O sea, entonces eso hace que realmente tengamos que aprovechar mucho más la productividad que tenemos. Y por otro lado, al hacer pasturas, ya el sistema en sí, desde el punto de vista energético, es muy ineficiente el sistema. Entonces, eso hace que todavía sea más importante hacer un uso bien racional y bien intensivo del forraje producido. Pero básicamente quiero recalcar, lo que cambia es la mentalidad de uno, la mentalidad de que podés hacer un sistema muy, pero muy productivo, ¿no? Bien. 3 minutos. Muy bien, buenas noches a todos y todas. La siguiente pregunta va a estar dirigida a Manuel Solari. Manuel es ingeniero civil, gerencia junto a su papá un establecimiento familiar en Salto, donde hace cría bajo pastoreo racional. Es fundador y primer presidente de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Manuel, siempre se ha escuchado que la ventaja del pastoreo racional...
Vieron, son las ventajas de los que se conocen y son buenos moderadores y me dejan en evidencia a mí. Esto constará en actas, no sé si vuelvo. Es la misma pregunta para todos. ¿Por qué entraron entonces en el pastoreo racional y qué resultados han obtenido en el mismo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y gracias, Ana, por la pregunta. Bueno, en el caso nuestro, y creo que es el caso de muchos de los que entramos en el pastoreo racional, es la necesidad de un cambio, ¿no? Por distintas circunstancias hace que la gente empiece a buscar alguna alternativa a la producción que está teniendo en ese momento. En la experiencia nuestra nosotros tenemos un campo cerca de la ciudad de Salto, son 730 hectáreas, y es un campo que no es ni muy chico ni muy grande, y para poder sacarle un rédito a eso hay que de cierta manera apostar a una intensificación de la producción. Y eso fue lo que nosotros estuvimos buscando durante unos cuantos años, y para eso lo que hacíamos era plantábamos algún tipo de forraje para el verano, hacíamos reservas para el invierno, plantábamos alguna pradera, todo ese tipo de cosas de poder conseguir más comida para el ganado. Y el tema era que pasaban los años y pasaba raya y realmente la producción estaba, pero los costos también venían. Y donde tuvieras algún problema, los costos se arrimaban mucho a los ingresos, entonces realmente era mucho el riesgo que tenías que poner todos los años para poder sacar una buena rentabilidad. Entonces ahí empezamos a buscar qué otra alternativa podíamos tener nosotros para mantener una alta producción, pero no dependiendo tanto de los insumos. Y ahí fue donde empezamos a averiguar, empezamos a leer sobre estos temas y terminamos yendo a un seminario que hubo en Argentina, donde hablaban de todo este tema de pastoreo racional y donde la producción era muy buena y el ganado estaba en potreros de 1 hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas. Y la verdad que tratabas de imaginarte lo que era tu campo dividido en potreros de 2 hectáreas y decías, no, esto es difícil de creer, ¿no? Pero la verdad que pudimos tener asesoramiento y fuimos a ver varias experiencias, entre ellas fuimos a lo de Juan Dutra, uno de los también pioneros en el pastoreo racional acá en Uruguay, y bueno, nos fuimos convenciendo y la verdad que nos largamos al agua a probar realmente si esto era algo que podía funcionar. Y la verdad que los resultados que tuvimos y que estamos teniendo y que pensamos tener en el futuro son muy alentadores. Estamos teniendo más producción que antes sin tener que depender de toda esa cantidad de insumos, ¿no? Y insumos de semillas, fertilizantes, gasoil, todo ese tipo de cosas que te encarecen la producción y que a la hora de ver los resultados a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces ahora estamos teniendo mucho mejores resultados que antes sin depender tanto de los insumos y con un control mucho más exacto y mucho más detallado de lo que hacemos. Entonces realmente para nosotros ha sido una diferencia muy grande. Gracias. Bueno, gracias Manuel. La buena noche es para todos. Gracias Esteban por las palabras mencionadas hoy. Hemos jugado varios partidos juntos con poca preparación, pero mucho conocimiento de años. Y gracias Álvaro nuevamente por la invitación a este nuevo encuentro, a este nuevo foro. Bueno, le toca a Marta Martínez que nos cuente su experiencia de cómo arrancó en este sistema de pastoreo racional. Marta Martínez, hija de productor ganadero de la zona de Mar Marajá, La Valleja,
incursiona en la actividad en forma independiente hace algunos años. Maneja un campo de 87 hectáreas, son buenos campos de sierra en donde hace cría vacuna. Valora su campo natural donde aplica especialmente tecnología de procesos. Te escuchamos, Marta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo ahora escuchando a los compañeros acá, me doy cuenta que yo aposté que fue un poco de casualidad que caí en este pastoreo, pero yo aposté a la conservación y en busca de cuidar el campo natural y bueno, y todo lo que eso lleva, la biodiversidad y todo eso. Encontré en el pastoreo racional la mejor forma de hacer ganadería, digamos. Al tener 87 hectáreas sabía que tenía que producir muy eficientemente, porque yo necesitaba vivir de eso, pero lo hago sola, entonces aposté a un pastoreo lo más sencillo posible. O sea, en principio dividí en seis parcelas, y luego al otro año ya quería dividir en 18 o en 25 o no sé cuántas. Bueno, hoy tengo 11 parcelas y lo que hago es dividirlas con varillas y piolín. El ganado está muy manso, está reacostumbrado al eléctrico, a veces ni electricidad tiene, a veces los alambres, pero igual ellos están bien escolarizados, digamos, no me dan trabajo, cuando yo los llamo me están esperando en la portera, así que no paso trabajo porque salvo arreglar algún aislador o algo, el ganado no me da problema. Pocas veces va al tubo, está remanso, lo puedo manejar yo sola, a pie, en la moto, y bueno, y las tecnologías, y aposté mucho a la tecnología de proceso. Todos los años raciono las terneras, la mitad de los años, digamos, racioné terneras y vaquillonas, ahora solo terneras porque las vaquillonas ya no precisaban. Bueno, y utilizo otro tipo de técnica, yo qué sé, de flashing, por ejemplo, para puntualmente, como herramienta, ¿no? Puntualmente para cuando necesito darles un impulso o algo a la vaca. Pero en realidad, salvo este año, que fue un año muy difícil y sigue siendo, he tenido buenos porcentajes de preñez, buenos porcentajes de destete. Este pastoreo me facilita muchísimo la tarea, es decir, cuando no estoy, levanto todos los eléctricos, las varillitas y los piolines y me puedo ir por una semana, soy libre. Cuando no, los achico todo lo que puedo, los cambio todos los días, cada 2 días, y bueno, y no sé, para mí esto ha sido un cambio, desde 2014 que empecé. Creo que el día que se fueron los alambradores, que me dejaron esas 6 parcelas, ya ahí empezó el cambio y que no tiene vuelta atrás, porque esto es un ganar siempre. O sea, no me imagino un pastoreo continuo en un año como este. No sé qué hubiese sido o sea, o tendría que haber vendido todo o a esta altura estaría cuereando. Así que me parece que pastoreo racional, que uno lo adapta a las necesidades que cada uno tiene. Está buenísimo que sea en 1 hectárea, en 2 hectáreas, no sé, 500 novillos, bueno. Pero yo, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo con las mangas del tubo, que son más chiquitas todavía. Y las cerré solo para darle a las vaquillonas que están pariendo ahora. Y es como una praderita. O sea, yo no quise complicarme con praderas, o sea, siempre defendí el campo natural y me parece bárbaro lo que hacen, pero siempre les digo, denle al campo natural
el tiempo que le dan a la pradera y el cuidado que le dan a la pradera, y van a tener una pradera mucho mejor. Y yo lo estoy comprobando, pueden ir hasta casa, pues lo estoy comprobando en las mangas del tubo, en los corrales, que la pastura ahí está, creo que mejor que una pradera. Así que bueno, por ahí. Bueno, gracias Marta. El testimonio de los productores siempre es fantástico, es riquísimo. Dos anuncios quiero hacer. Quien quiera hacer preguntas por escrito a ese celular, 598-094-051-710. Claro. Exactamente, 598-9405-1710. Y si no, tenemos también otro mecanismo que es una encuesta online, que hay que entrar en esa página www.menti.com y con ese código y se contestan las preguntas que están en esa página. El siguiente, Gabriel Fillat. Gabriel es ingeniero agrónomo, aunque usted no lo crea. Es productor en campos de basalto próximos a Paso de los Toros. Se inició en pastoreo rotativo hace unos cuantos años, habiendo descubierto que pasando al pastoreo racional descubrió la llave de la ganadería. Y como él siempre dice, Gabriel, esto no va a andar. La pregunta para ti es la misma que en los otros casos. Bueno, ¿por qué entraste en el pastoreo racional y qué resultados has obtenido? Bueno, hola. Hola. Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos. Realmente con Esteban siempre conversamos el tema de que esto no funciona y es un gran engaño de mucha gente pensar que hay una forma diferente de trabajar. Pero la realidad es que es así. Yo trabajo en un campo Trabajé muchos años en pastoreo, como dice él, de pastoreo rotativo, y el cambio de pastoreo continuo, pastoreo rotativo es muy importante y es muy bueno, pero el cambio de pastoreo rotativo a pastoreo racional es mejor. Eso parece una cosa difícil de creer, y sobre todo cuando uno es ingeniero agrónomo. Yo estoy en un campo de basalto superficial de índice 56, que el 70% es 1,10B, y trabajé unos años haciendo pradera y haciendo mejoramientos, suplementando, y realmente, como decía Manuel, cuando pasabas raya, los números no eran buenos y no veía que fuera la situación para seguir. Y, había estudiado los libros y había leído mucho sobre pastoreo racional, pero también me pasaba, como a todos, que decimos, ¿esto funcionará? Y bueno, en el 2016 me compenetré más en el tema, visité a la gente que lo estaba haciendo acá, en Argentina, en Paraguay, y en el 2017 decidí instalar un módulo de pastoreo racional. Arranqué con un módulo de 170 hectáreas, con 34 parcelas, con agua en la parcela, y empecé a hacer pastoreo racional. Y realmente, después que uno entra, yo digo siempre que esto es muy difícil de enseñar, es más fácil de aprender haciéndolo. Y después de estar un año haciendo ese módulo y enseñando a la gente y funcionando bien, les puedo asegurar que el pastoreo racional es algo que hasta que no lo hagan nadie se puede convencer de que funciona. Lo que le ha pasado a ellos me pasó a mí también, o sea, lo que cuenta Marta, lo que cuenta Manuel, es más o menos la situación mía de que yo quiero hacer una cosa que a futuro pueda tener un resultado económico importante. Y bueno, de ese módulo, digamos, inicial, armé otro módulo, no con agua en la parcela, con agua en área social, que no me funcionó muy bien, porque las distancias eran muy largas. Lo transformé a área, digamos, las áreas sociales las suprimí y pasé agua en la parcela. Y hoy voy a armar todo el campo en 6, 7, 8 módulos, porque considero que esto es una cosa que hay que adaptarla a cada productor, a cada campo,
a cada tipo de suelo, pero funciona en todos los tipos de suelo. Así que el que tenga idea de hacer algo de esto, que empiece, que estudie y que vale la pena. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Excelente tu historia. Le toca el turno al amigo Pablo Carrasco. Es ingeniero agrónomo, entre otras cosas. Esto lo escribiste vos, Esteban, ¿no? Cualquier queja, Esteban. Profesor de cultivos en la Facultad de Agronomía, fundador de Conexión Ganadera y de la Carne del Terruño. Escribe artículos polémicos en El Observador y de la misma manera polemiza en la tertulia en Perspectiva de los lunes. Maneja una gran empresa ganadera con campos arrendados. Participa del CREA Salto y hace poco tiempo incursionó en el pastoreo racional, Boacén, del cual se declara confeso. Te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias. Yo la verdad que yo siempre he dicho que mi caso es como el de San Pablo, que me tiraron del caballo y me preguntaron ¿por qué me persigues, Saulo? Y yo no debería estar acá, debería estar en esas sillas ahí escuchando a los compañeros que son los que realmente tienen una historia. Nosotros tenemos nuestro PRB en funcionamiento de principio de año, pero si la pregunta incluye resultados, la respuesta es ninguno, porque estoy con la cabeza más pre-rotativo que post-rotativo, así que mi valor puede ser ese, que está pensando, capaz que yo lo represento, porque de resultados no puedo nada. Mi idea es vender todo el humo que pueda en la parte filosófica de esto. Si la cumbia me deja, porque están subiendo un poco el volumen. Primera razón que por qué lo hice, por la edad que tengo, no, salvo que alguien me diga que esto de la reencarnación está funcionando bien, yo no tengo alternativa para esperar que se laude científicamente este tema. Así que doy por buena las bases teóricas de Boacén, sus leyes, y doy por buena la experiencia de mis compañeros, y eso me alcanza. Yo soy un copiador serial, ¿verdad? No todas, algunas no, pero casi todas las ideas que he manejado son siempre de segunda mano, y siempre se las saqué a alguien, y ese capaz que es mi mérito. En segundo lugar, porque cuando yo hacía el posgrado de Fisiología Vegetal, el máster y después en los cursos de doctorado, siempre me fascinó, yo en aquel caso metiéndome adentro de una célula, pero podías meterte dentro de la anatomía de la vaca o meterte cualquier cosa, cómo todo estaba previsto para que ese organismo se relacionara con la naturaleza y lo resolviera. Y después me convencí, para la agronomía en general, de que la naturaleza te está indicando el camino, que la naturaleza tiene razón. Y cuando vos la contradecís, el que está equivocado sos vos. Es decir, no hay errores en la naturaleza. Y en ese sentido, digamos, el pastoreo, si el pastoreo rotativo imita a la manada que pastorean juntos para defenderse de los predadores, y después se mueve y va a otro lugar y come no come sobre la bosta, ni come sobre el... Si el rotativo imita ese es el camino. Yo compro, ¿verdad? Yo compro. Del mismo modo, digamos, y esto no tiene nada que ver con este tema, y cuando hablaba de las columnas polémicas, si las vacas tienen 17 celos por año, y los obligamos a meterlo en 3, no quiere decir que haya 14 celos que están allí en las vacas por error. No es un error de la naturaleza, es una opción válida que todos hicimos, pero no es un error de la naturaleza. Eso le debe dar en alguna emergencia la posibilidad de preñarse cuando mejor esté. Después, en cría, digamos, posteriormente a resolver el tema de la preñez, que en el caso nuestro es con un destete temprano, pero no importa, la rigidez es tal, los 9 meses son 9 meses, no hay mellizos, los meses son implacables, que yo encuentro o siento que hay solo 2 perillas para mover en cría, y que una es los costos, los bajos costos, puedo bajar los costos, y la otra es la dotación. Los bajos costos, y yo por eso
hablo de una cría miserable y una recría premium, esa es mi orientación. El bajo costo fue elegir el recurso más barato que yo tengo en los campos, que es el tiempo. Yo espero, no le hago actividad ovárica, no le doy sales, yo espero un mes y medio, espero. Y eso me genera una cría enormemente barata. Y para la dotación, que es donde yo realmente encuentro la utilidad del PRB, yo tengo, imagínense, todo arrendado y las vacas alquiladas. Yo tengo un taxi muy alto y yo vivo de lo que pueda producir o facturar arriba de ese taxi. Entonces, para mi situación particular como empresario, si yo aumento 10% la dotación en cría, yo duplico mi ingreso neto, lo duplico. Es decir, entonces, para mí es desesperante encontrar un camino y lo encontré en el PRB. Y por último, creo que la razón por la que estamos es, por aquí alguien lo dijo, digamos, los costos de aprendizaje han bajado muchísimo, lo que uno arriesga es muchísimo menor que antes. La convicción que los ganaderos nunca fue clara de que, y gracias a Alvarito, el alambrado eléctrico es una barrera psicológica, así que ponele uno, enseñalo, y una varilla cada 25 metros, eso te cuesta 2 pesos. Lo de las áreas sociales, que yo se lo agradezco mucho a Osorio, porque funcionaron o no, pero es una manera de meterte en el tema sin entrar en una infraestructura pesada. Y eso termina, en el caso nuestro, y eso capaz que lo único útil que les puedo dar como resultado son los números. Es un PRB en 517 hectáreas que tiene dividido en 70 parcelas con un solo hilo, varilla de fibra de vidrio cada 25 metros, todo comprado en Terco, aprovecho a pasar el aviso. Es decir, un total de 66.000 metros de alambre a 0,37 centavos por metro. Y el agua son 11.000 metros de caño enterrado y bebederos de cemento. Esto nos dio un costo por hectárea de alambrado de $48 y un costo de agua en la parcela de $112. Total, $160, ¿de acuerdo? Eso, siguiendo el razonamiento de José Pedro, que más o menos va a alojar unos 1.500 terneros machos castrados de 150 kilos, me genera un costo de kilos por única vez de esta rotación de 25 kilos por ternero. Es decir, que yo necesito de que en lo que me metí me aumente un 10% la producción para haberlo pagado toda esta instalación en un año. Ese es. Bueno, Pablo, espectacular. Muchas gracias. La historia, el testimonio, todo un aprendizaje cada vez que te escuchamos. A diario, semanalmente, los lunes, religiosamente. Bueno, ahora es una ronda de preguntas. La primera es para José Pedro Cristina. La pregunta es un poco larga, pero bastante clara. Usted es asesor de productores intensivos con ovinos que han tenido buenos resultados hace muchos años, logrando altísimas producciones físicas con excelente rentabilidad. Su sistema de producción, a nuestro juicio, lo vemos casi como un oasis en el desierto, en un país con una fuerte cultura ovejera, en el cual el rubro lana fue por años el rubro de mayor exportación del Uruguay. El stock ovino hoy está en niveles mínimos históricos y el mismo enfrenta la amenaza por la incertidumbre en los precios de la lana. Su sistema de producción podría ser la llave para mantener la producción ovina a lo largo y ancho del Uruguay, haciendo muy rentable predios chicos y medianos con carne y lana. Incluso en predios más grandes sería posible desarrollar un módulo independiente dentro del mismo. A su juicio, ¿qué falta para que su modelo productivo lo veamos multiplicado en muchos predios? Bueno, da para hablar bastante en eso. No, sí. No, yo creo que lo importante es, creo que para ser un poquito más claro,
como que habría que dividir un poquito esa pregunta en 2 o 3 preguntas diferentes, o en 2 o 3 temas diferentes. Yo creo que como dijimos hoy, más o menos coincidimos todos, el uso del pastoreo rotativo te hace un cambio de mentalidad que es fundamental para poder ver el potencial que vos podés tener y con el objetivo de ser comercialmente, o sea, no lo hacemos por interés técnico, lo hacemos para ganar dinero comercialmente, para poder sobrevivir. Entonces digo, creo que eso es clave, poder hacer un uso racional de la cosa, como lo dice el nombre del pastoreo, para poder armar. Ahora, es muy importante visualizar que yo trabajo con pasturas, otros trabajan con campo natural, otros con campos mejorados, puede ser con vacuno, puede ser con lanares, puede ser con lanares enfocado a lana, puede ser enfocados a carne. O sea, yo creo que hay que adaptar esta herramienta a los distintos sistemas comerciales que puede tener. Creo que eso es fundamental. En el caso de los ovinos, yo creo que me parece que hay 2 tendencias. Una es producir lana, pero las lanas finas, que son las que comercialmente andan muy bien. O si no, ovinos para carne, sean a través de cruzas de razas carniceras con sistemas bien intensivos. En el caso de la zona en el cual vos utilizás pastura. Bien intensivo quiere decir mucha carga, muchos animales, es una de las partes. Pero lo que quiere decir es que vos hagas un uso bien eficiente del forraje que uno produce. Y tener una transformación a un producto que comercialmente en este momento es muy ávido el mercado para eso. Entonces tenemos un potencial de colocación pero muy bueno. Me parece que eso es importante. Pero el concepto de producción de razas, de cruza, de razas carniceras, el ovino enfocado para carne es un ovino que tiene unas exigencias en cuanto a la terminación de la carcasa, del tamaño de la carcasa, la época que vos podés producir, pero son todas cosas que hoy en día no son competitivas entre los productores. Cuanto más animales tenemos, más fácil se comercializa. Entonces yo creo que eso es fundamental porque estamos en un momento que podemos desarrollar y puede ser muy ávido. Nosotros en este momento, yo estoy desarrollando 2 o 3 proyectos en escalas más grandes de lo que estaba trabajando. Estamos en un proyecto en Canelones con unas cerca de 4.000 ovejas, 3.500, con varias dificultades, porque digo, dificultades desde el punto de vista económico, pero dificultades también de aprendizaje. Estamos en Canelones, una zona que dicen que es muy complicada desde el punto de vista de abigeato, de perro y todo lo demás. Sin embargo, con el sistema del pastoreo rotativo y de traerlas al lugar, se soluciona, o sea, da mucho más trabajo, pero también produce mucho más. Entonces yo creo que hay que adaptar a cada una de las situaciones. No hay una receta y según esa receta lo que hacemos. Llevádolo al ejemplo de pastoreo rotativo, básicamente hay sistemas en el cual hacen divisiones de superficie fija y uno ajusta con la carga. En cambio nosotros hacemos divisiones que vos cambiás la superficie. Entonces ajustás la carga con la superficie que vos le das. Entonces eso cambia fundamentalmente el sistema. Pero son todas cosas que hay que estudiarlas más, que hay que diversificarlas más. Y que yo voy a dejar una crítica constructiva, si se quiere, a las instituciones que vienen después. Pues yo creo que nosotros como productores hasta aburrimos de tanto que hemos hablado, pero yo creo que
el hecho de por qué no difundir más estos sistemas. Me parece que las condiciones económicas y comerciales están, pero me parece que lo que falta es ese cambio de mentalidad que necesitamos hacer. Yo a veces me asusto del potencial de producción que podríamos llegar a tener a nivel de país, a nivel de zona, de región, pudiendo hacer una cosa así, que no tiene límite en cuanto a la cantidad, la calidad que podemos hacer. Tenemos todo para hacerlo. Entonces yo creo que es a nivel institucional que se debe pensar cómo puede ser que a veces las instituciones mismas no tengan una metodología de análisis de estos sistemas y que no tengan una metodología de expansión, pero de probarlas a fondo, ¿verdad? De probarlas a fondo, porque a lo mejor estamos cometiendo nosotros varios errores, sin ninguna duda. Yo creo que son todas cosas mejorables, pero me parece como que siempre nos quedamos en una forma en la cual no son de avanzada, vamos a decir así, no son de cosas que se podría. Yo francamente lo reclamo eso, porque creo que eso es el papel que tendrían que estar jugando esas instituciones. Por eso dejo planteado para los que vienen atrás. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con esta ronda de preguntas un poco más específicas. Seguimos con Manuel, que ya va a tener ventaja porque la pregunta es un poco más concisa que la anterior y aparte ya la spoileé un poco. Así que está. Bueno, la pregunta es, siempre se ha escuchado que la ventaja del pastoreo racional es más que nada en la recría. ¿Cuáles son las ventajas que tú ves en la cría y por qué recomendarías hacerlo a un criador? Excelente pregunta. Creo que las ventajas acá no son exclusivas de ningún tipo de manejo o de sistema de producción. La ventaja es justamente el sistema de pastoreo que estamos usando y va a dar ventajas y va a mejorar la producción en cualquier tipo de sistema de producción que nosotros estemos usando. Porque una de las ventajas más importantes que tiene es la flexibilidad que tiene y es algo que venimos conversando todos sin habernos organizado, la verdad. Estos sistemas se aplican a cualquier tipo de suelo, se aplican a sistemas que tienen pasturas implantadas, que tienen mejoramiento, que tienen campo natural. Y entonces, justamente, se aplica a productores grandes, a productores medianos, a productores chicos. La versatilidad y la flexibilidad que tiene el sistema es una de las principales ventajas. Entonces, sin duda que en la cría también aplican. En el caso nuestro, imagínense, nosotros tenemos potreros de 4 hectáreas. Imagínense lo que es tener toda la aparición de todo tu rodeo de cría concentrado en 4 hectáreas. Cómo es la recorrida de ese peón que tiene que ir de mañana, que tiene que ir de tarde, a ver cómo está, si hay alguna vaca que necesita asistencia, si hay un ternero que que necesita ser curado, todo en una recorrida de 4 hectáreas. Estamos hablando de 15 minutos. Hace unos meses, cuando estaba el taller de Iña sobre el taller de gestación, hablaban sobre esa diferencia grande que hay entre la preñez y después la cantidad de terneros, que hay una diferencia hasta de un 10%. Y daban un ejemplo de un campo que a medida que te ibas alejando del casco, cada vez era más grande esa incidencia. Porque obviamente el cuidado que hay que tenerle a las vacas cuando están pariendo es muy de cerca y cuando empiezan a recorrerse distancias muy largas se empieza a complicar. Bueno, en estos sistemas esas cosas se minimizan porque la aparición está tan concentrada que es muy fácil en detectar cualquier problema que está ocurriendo. Eso para la aparición en particular. Ahora, estos sistemas, al ser mucho más eficientes
en la cosecha del pasto, vemos, y fue la experiencia nuestra, vemos como las vaquillonas en el primer entore cada vez están llegando con mayor peso, vemos como los destetes de los terneros cada año estamos teniendo con mayor peso, vemos como la aparición en general se está empezando a concentrar. Entonces, todas esas ganancias, a veces de repente, algunos son muy fáciles de cuantificar, otros no son tan fáciles de cuantificar, pero sin duda que son beneficios que lo ve el productor y lo ve la persona que está ahí todos los días. Cuando de repente tiene que desatracar una vaca y la encontró enseguida y los problemas pasan a ser mucho más fáciles de resolver. O tiene un ternero abichado que tiene que curarlo y lo encuentra enseguida. Entonces, las ventajas han sido para nosotros abismales. Y ese mito de que no es posible hacer pastoreo racional en la cría, nosotros lo hemos probado y lo hemos comprobado, y no soy el único, que no es así. La verdad que con mínimos atenciones, mínimos cambios que tenés que hacer en el sistema de rotación, podés tener una aparición sin ningún inconveniente. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, la siguiente pregunta es para Marta. Considerando que esta forma de producir conlleva una cuota importante de saber hacer, que en tu caso has ido incorporando en forma bastante acelerada, ¿qué rol ha jugado la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional en este sentido? Siendo mujer, ¿cómo te has sentido en este grupo, considerando que tradicionalmente en estos ámbitos de intercambio suelen ser bastante masculinos? Bueno, bueno, yo realmente no lo he sentido al género, o sea, siempre he trabajado y he hablado de productor a productor y la verdad que el género, hasta me sorprendió la pregunta porque siempre he sido muy bien respetada, muy bien escuchada. Supra nos ha dado eso también, que podemos intercambiar, o sea, uno hace una pregunta y siempre es contestada y siempre, a veces contestada con creces. No pensaba que, la verdad que se ha formado un grupo maravilloso, que todos aportan y que todos tienen sus saberes y que eso es lo que nos enriquece, porque estar unidos en el pastoreo racional, en este caso, y en este grupo especialmente nos unió en pequeñas cosas, ¿verdad? En pequeñas grandes cosas. Y esto del género, la verdad que en ningún ámbito de los que yo me he movido, del campo sobre todo, sea Supra o sea cualquier otro, con mucho orgullo digo que no me sentí ni desvalorizada ni valorizada, me sentí una más de todos los demás productores. Entonces, digo, y lo digo con orgullo porque el Uruguay, digamos, como que tenemos esa cosa de decir que son machistas y no sé qué, pero a mí no me tocó, o no lo sentí, o no lo viví, la verdad que pertenezco a varios grupos de productores, digo, de la cooperativa, bueno, este grupo Supra, otro de conservación, y en todos los ámbitos me he sentido, la verdad, parte de, entonces, no sé, no, bueno, pero Supra lo que tiene es que nos enriquece de todas las maneras, porque hoy aquí sentada, escuché cosas que realmente me ayudan para continuar esta cosa de adáptelo, no adóptelo, adáptelo, como decía nuestro profesor, ¿verdad? Que veo que todos fuimos, Juan Roberto también nos ayudó mucho en ese aprendizaje, ¿no? De a cada lugar que vamos, encontramos algo para aprender, o sea, nos damos cuenta que no sabemos nada, o que no sabemos nada, no, o que siempre hay un espacio para aprender, y Supra nos proporciona eso, ¿verdad?
Además, con mucho orgullo digo que Supra, el grupo ya vamos en la segunda reunión y quiero destacarlo no solo por los compañeros que están hoy acá, sino por el compromiso que se ha generado de reunirnos, de hablar de esto, de aprender de todos, y me parece que por ahí es que tenemos que ir, buscando el compromiso. Bueno, un grupo que es un poco más chico, pero que la verdad que, y sobre todo me parece que en especial en este año, que empezamos en un año tan duro, juntarnos y hablar y ver en el campo lo que tenemos que hacer. Un saludo a mis compañeros de este grupo Supra del Este, que por el compromiso sobre todo. Bueno, por ahí. Bueno, Marta, muchas gracias. Un testimonio fantástico. Un ejemplo. La próxima pregunta para Gabriel Fillat. Hemos escuchado muchas veces que en el basalto no habría ventajas del pastoreo rotativo sobre el continuo. Como decís vos, esto no va a andar. ¿Cuáles serían las 3 claves más importantes que aporta el pastoreo racional a los campos sobre basalto medio y superficial? Bueno, gracias, Luis. Realmente en el basalto superficial no hay nada para hacer, entonces no vale la pena. Y eso lo he escuchado muchas veces porque dice que hay líquenes y que el pasto se vuela y una serie de condiciones que realmente es fácil para Marta o para Manuel entenderlo, pero cuando uno es ingeniero agrónomo le enseñaron una cosa y cuando aprende en el campo las cosas son diferentes. Entonces, realmente, creo que ya se dijo acá, digo, el pastoreo racional es un traje a medida que uno tiene que adaptar para cada campo, para cada suelo, para cada productor, para cada tamaño. Entonces, no hay ninguna receta que se pueda dar de ocupaciones, de descansos, o sea, hay que cumplir ciertas leyes, tiene que haber una cantidad determinada de potreros o de cambios diarios, o cambios cada 2 horas, o cada 5, o cada 20, eso va a depender de cada productor, pero en todos los campos funciona, y en un campo de basalto le digo que funciona muy bien. El imaginarse un campo que se usa 10 días por año y 350 está vacío, es una diferencia notoria frente a lo que estamos haciendo en un pastoreo tradicional. Entonces, cuando uno empieza un pastoreo racional, aprende desde adentro porque realmente no se puede creer los efectos que se producen. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Y bueno, se avanza, hay bienestar animal seguramente mucho mejor porque el agua está en la parcela, porque el ganado ve la gente todos los días. Entonces, realmente uno termina tocando el ganado no siente miedo por ver gente. Pueden ir 50 personas y andan adentro de los animales y realmente es algo que en el campo normalmente no se ve. Después, el tema de la bosta y la orina, que normalmente le damos poca importancia, en un sistema tradicional, en un potrero grande, termina el 80% de la bosta y la orina termina entre la aguada, la sombra y el dormidero. Y en este caso queda toda la bosta y la orina sobre los líquenes y etcétera que tengo en un basalto superficial o en el que sea. Lógicamente, el efecto en un basalto superficial va a ser menor y el potencial de producción va a ser menor. Pero si no empezamos a tratar de modificar las cosas, nunca las vamos a modificar. Entonces, realmente, el inconveniente que tenemos desde el punto de vista técnico es que nosotros tenemos que desaprender ciertas cosas que nos dieron en la facultad y empezar a aprender de vuelta desde adentro. Entonces yo digo que ellos tienen más facilidad que nosotros, que somos técnicos, porque realmente todos los efectos que se producen en cualquier campo se van a producir en menor medida en un basalto superficial, pero realmente esto es una suma de efectos. No hay, en el pastoreo racional no hay un efecto solo de que se produce más forraje y ese forraje se aprovecha mejor. Eso es un efecto. Pero esa suma de efectos
ese rumen, digamos, que yo lo alimento todos los días con la misma ración, digamos, que es natural y es barata de pasto, no es lo mismo alimentar una vaca 10 días con hoja, 10 días con tallo y 10 días con piedra. Entonces, en este caso uno alimenta la vaca todos los días con la misma ración y eso hace que en primavera podamos ganar, como anécdota, me pasó una vez que gané 1,4 kg por día y dije, no, esto está mal. Y al año siguiente ganaron 1,2 kg las vaquillonas por día en primavera sobre un campo que realmente no se veía nada. Muy poco pasto, pero adecuando la carga y haciendo las cosas bien, se puede. Entonces realmente, a pesar de lo que dice Esteban que no funciona, esto funciona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta primera parte del foro con los productores, le vamos a plantear la última pregunta a Pablo Carrasco, que en realidad es una pregunta que tiene como dos partes. La primera sería, el pastoreo rotativo que racionaliza la gestión del pasto ha estado ampliamente utilizada en países como Nueva Zelanda hace varias décadas. Asimismo, ha sido utilizado por los tamberos en el Uruguay desde que aparece el alambrado eléctrico. ¿Por qué el sector ganadero, que maneja un recurso casi único en el mundo, como el campo natural, ha demorado en adoptar esta tecnología? Y una segunda parte, que bueno, sería que ¿cómo le gustaría imaginar un productor ganadero en Uruguay en el año 2040? Hola. ¿Escuchan? A ver. Bueno, me tocaron las preguntas fáciles, por suerte. Bueno, primero, el costo. Yendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué demoró tanto? ¿O por qué demorará tanto? Todavía no sabemos si esto va a ser masivo. El costo, no profundizo en él, creo que el costo de aprendizaje es muy bajo, por lo que hoy es dividir un campo. El segundo sería el nombre del juego, le llamo yo, es decir, lo que decía José Pedro, ¿no? Nosotros salimos de facultad por allá por el 80 y algo y creíamos de que el nombre del juego era hacerle un segundo piso al campo y mi padre y mi abuelo estaban siempre parados en el alambrado lindero mirando el campo de al lado a ver cuándo le podían asesinar al vecino, ¿no? ¿Y por qué nosotros salíamos? Porque yo comparto con Gabriel, salimos más o menos. ¿Por qué salíamos así? Porque tenemos un problema en el planteo de los problemas de la agropecuaria. Para nosotros, digamos, ¿qué nos demostraba que estábamos en el camino correcto? Lo que había que hacer era invertir en praderas, era bueno hacer un ensayo con pradera, con campo natural, da mucho mejor en pradera, tema terminado. Bueno, ese no era la comparación. Era la plata que voy a gastar en pradera, la compro en el campo de al lado. Es decir, eso parece una pavada, pero es un problema de formación nuestra y de formación de los productores. Creo que acá la persona que tendríamos que agradecerle que se metió mucho en el tema de ingeniería empresarial y en lógica empresarial es Nacho, cuando sus sistemas, sus simulaciones, trabajó mucho en eso. El resto seguimos con un problema. Y ahora en el pastoreo racional repetimos ese error. A mi modo de ver, sé que voy a ser polémico, pero bueno, por algo, joróbense por invitarme. Nosotros tenemos la suerte que esta primavera vamos a tener una tesis, 2 estudiantes caminando y laburando de esclavo para nosotros, y van a cortar el pasto y vamos a poder sacarle jugo. Obviamente, ¿cuáles son los dos tratamientos? Continuo y rotativo, ¿no? Pero, porque no podemos hacer otra cosa. Pero aún así, ese no es el planteo. Y voy a tratar de fundamentar. Esa no es la comparación y esa no es la razón por la cual no adoptamos el pastoreo rotativo, porque queremos el continuo. No es esa la razón y voy a tratar de ver si puedo explicarme. El pastoreo rotativo no choca contra el pastoreo continuo, choca con cosas mucho más arraigadas en la ganadería uruguaya que el pastoreo continuo. Para empezar, choca con que nosotros creemos, los productores, yo me incluyo, no me excluyo, los productores creemos que nuestro objetivo es maximizar los ingresos de la empresa. Y eso es falso. Hay cosas bastante más importantes en la cabeza de las personas que maximizar el ingreso. Bastante más importantes. Y hay dos de ellas que yo destaco,
que son la verdadera razón de por qué el pastoreo rotativo no le costó tantos años ingresar. Para empezar, el pastoreo rotativo choca contra la falta de especialización de los productores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una enorme capacidad de dividir nuestro rodeo entre la vaca cut, la vaquillona primera cría, la vaquillona de segunda cría, después la recrían, por supuesto, todas las carreras, machos y hembras, y lo dividimos en 3 grupos, que al de abajo lo suplementamos para que alcance el de arriba. Y si a eso le ponemos además toda la majada, el campo se termina siendo un local de feria, ¿no? No hay manera, no hay manera. Entonces, ese es uno de los problemas, y eso es una de las razones por las que es fácil de explicar de por qué en los tambos y por qué los que hacen invernada en pradera hacen rotativo sin que nadie le haya hecho un sermón. Y es porque tienen una sola categoría, esa es la razón. Si tuviéramos una estancia con una sola categoría, con vacas pariendo o terneros de recría, estamos a un paso de tener un rotativo sin hacer ninguna división. 12 potreros, bueno, vamos a comerlo en orden. Está listo. Y si querés, dividís a cada uno entre 2 y tenés un tremendo rotativo de 24 potreros. Así que, entonces, el problema no es cruzar esa línea. Y la otra que es muy importante para los productores, y esto yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo cómo los veo, a mis compañeros de grupo, es el apego enorme por la estética. La estética es un valor monstruoso en nuestra ganadería, porque si tú le decís a una persona, ¿te animás podemos aumentar un 10% de la ganancia si mezclamos las terneras con las vaquillonas? Y usamos los 6 potreros que están usando ahora y los comemos así. Respuesta, negativo. Parece un rejunte, ganados manguereados, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar. Si le decimos, ¿por qué no cruzás? Total, digamos, te va a quedar más desprolijo, pero cruzás y ya se sabe que por Aberdeen da un 8%. Es plata acá, ¿eh? Cada pesito es negativo. Es un tema de estética. Y tan es de estética y tan importante es que los revoleadores de ganado que nosotros salimos detestando de la facultad, su negocio es explotar la debilidad de los productores por la estética. Porque a mí los revoleadores, que por suerte trabajé muchos años con ellos, te decían, ¿esta vaca te parece chica? Yo te armo un camión con vacas todas de este tamaño y la vendo como pan caliente. La vendo que me la sacan de las manos, porque vos la ves chica porque está la una grande, no porque la ves chica. Entonces, eso tiene un enorme problema para adoptar el rotativo. El rotativo implica menos lotes, el rotativo implica especializarse. Fíjense que la división del trabajo que es adoptado por todas las actividades humanas no se ha adoptado en la ganadería. Tenemos todas las categorías. Eso en cuanto a mí me parece por qué no llegó. En la medida que se vayan especializando, haya más manueles y más recriadores, y eso estamos a un paso de que eso ocurra. Y en relación a cómo veo la ganadería, aquí también voy a ser un poco duro, pero estoy bastante convencido de esto. Y es que yo escribí en el 2008, creo que fue, el grupo Crea Salto cumplió 40 años y nos dijeron, escriban a Blasín, a mí, no sé, a los referentes, escriban cómo va a ser la ganadería 2020. Yo dije que para mí iba a ser una ganadería de pequeños predios, con productores de fines de semana y con un alto nivel de inversión en esos campos. Si miramos hoy no le invoqué nada, pero el problema, el error no fue mío, el error fue el del año que me pusieron, fue el 2020. Y 2020 todavía era muy poco para eso. Porque ¿qué veo? Cuando vos sometés a un país, a una ganadería, a 30 años de atraso cambiario, que es lo que creo que es el problema número 1, número 2 y número 3 de la ganadería, generás la adaptación del órgano, ¿no? Los ciegos se escuchan muy bien. Bueno, las ganaderías con atraso cambiario se adaptan. Entonces, ¿qué sucede cuando vos tenés atraso cambiario? Hay una buena rentabilidad en dólares, porque las rentabilidades de la ganadería en dólares son buenas. Eso hace que Conexión Ganadera tenga 1.200 inversores. Pero la rentabilidad en pesos, que es la que le importa al productor, porque él va a la casa de cambio y compra y paga el surtido y de todo que es en pesos, es pésima. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde te dividís? Te dividís en 2 grupos. Te dividís en latifundios, donde inversores de fuera del sector, de otros países seguramente,
vengan y pongan plata porque el 2 o el 3 o el 4% es mucho dinero para algo que es tan seguro como tener tierra, es muchísimo dinero, o te vas a lo otro, a los pequeños cuyo destino, y ahora que sabemos que tenemos 5 años, no sé si de atraso, pero que eso no va a cambiar demasiado, su destino es, para mí, muy, pero muy complicado. Ayer salió la publicación de la venta de campos desde el primer semestre de día y 80% de las transacciones fueron productores menores de 200 hectáreas. ¿Quién entra en este cuadro a cambio? Entran los ingenieros del sistema, los médicos, porque Manuel no es agrónomo, ¿no? Hoy no hay que felicitarte, vos sos uno de esos que entra de afuera. Y el PRB le da bandera de largada a este proceso que yo llamo de desruralización. Eso es lo que yo veo, desruralización. Te van a comprar el campo, lo va a comprar el campo alguien que tiene en el PRB lo que nunca tuvo en la vida, es decir, la certeza de un protocolo. Yo sé que no hay recetas, pero para ese ingeniero de sistemas, cuando va a un campo y ve que todo es camperiada y son unos camperos, él se siente que no tiene nada para agregar de valor. Cuando tiene un protocolo y algo que los animales deberían haber hecho este recorrido, y eso es auditable, y eso te da certidumbres y previsibilidad, esa persona se va a sentir muy, pero muy cómoda. Finalmente, digamos, es una actividad que te hace feliz, ustedes son testigos, te hace una vida muy feliz, y las vacas van a terminar sustituyendo las terapeutas de ciudad que vamos a tener. De modo que yo espero un gradiente desde latifundios de Artigas hasta unidades muy intensivas que van a producir mucho, que van a dar mucho empleo, pero que van a tener un costo social altísimo. A ver Bueno, muchas gracias a los 5 productores. La idea de ponerlos antes de que las instituciones, justamente para que volcaran todos estos testimonios y abrir un poco el fuego para la segunda parte que tenemos ahora, que lo estemos esperando desde hace una hora. Y me parece que estuvo un buen insumo para lo que tenemos ahora por delante. Así que muchas gracias. Yo creo que la síntesis que hizo Pablo... La síntesis que hizo Pablo al final a mí me encantó porque hoy, más que polémico, es un mensaje que... Yo soy admirador tuyo, me encanta escucharte en las polémicas y cuando hablas en serio. Y realmente lo que dijiste me encantó y me parece que fue un buen cierre para el módulo. Gracias a los 5.